Bueno, hoy voy a hablar acerca de un enemigo que puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu trabajo, tu negocio, tu comunicación con tus hijos, tu relación con ellos. Realmente este enemigo puede entrar en cualquier área de nuestra vida y literalmente echarla a perder. Por eso, y quiero comentarte que esto es algo que Dios me habló durante la pandemia. Llegó el momento en que me cansé de predicar en la sala de mi casa y ver una cámara. Yo deseaba ver gente, aunque sea que se durmiera, pero que se durmiera en la iglesia, ¿no? Digo, si te vas a dormir, duérmete en un lugar que es seguro. En un lugar donde por lo menos tu inconsciente recibe palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues yo estaba ya como desesperada y me di cuenta que empecé a preparar los sermones, las predicaciones sin pasión, sin deseo que esa palabra pudiera hacer la diferencia en los que estaban escuchando esa palabra. Y me di cuenta que estaba apática, solo que no sabía, o sea, como que no sabes qué tienes, ¿no? Como que cuando vas al doctor y dices, yo creo que tengo esto, y el doctor te dice, no, tiene otra cosa, ¿verdad? Y no podemos ser doctores de nosotros mismos, pero la palabra de Dios es un espejo para nosotros. La palabra de Dios nos dice en dónde estamos parados, ¿no? Si empiezas a leer algo que no te gusta y dices, híjole, esto se me hace que me checa a mí, como que me está describiendo a mí, por ahí dicen que lo que te choca, te checa. ¿Ah? Y Romanos 2 lo dice, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas, oh hombre, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y muchas veces lo que más nos choca, nos molesta, es algo que estamos nosotros mismos alimentando, haciendo o apapachando en nuestra propia vida. Y voy a definir qué es la apatía. Empecemos, voy a leer varios versículos, me voy a aventar lo que prediqué en la 1, en la 2 y en la 3 te voy a añadir más, ¿ok? Así es que en sus marcas, pónganse sus cinturones. ¿Listos? Fuera. Romanos 13, 11 al 14. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Cristo no tarda en venir. Entonces dice, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Él. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar. Dejemos de pecar. Diga conmigo, dejaré de pecar. Hoy dejo de pecar. Y de verdad esta es la vida cristiana, el camino hacia pecar menos. Ese es nuestra vida cristiana. Y dice, dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. O sea, los deseos de hacer lo malo no se acaban, no se quitan. Más bien el Señor nos da algo que se llama templanza, gobierno propio, autodominio. Y dice aquí, controlemos. Eso es lo que Dios nos da y es parte del fruto del Espíritu Santo. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz. Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la apatía es un ataque diabólico tan fuerte que pudiera pasarse como si que es paz. No es apatía, la persona tiene paz. No, la apatía viene de patos, con TH, patos, que significa sentimiento o emoción. A significa sin. Apatía, sin sentimientos, sin emoción. Pero aquí dice, no, la apatía es como vivir en las tinieblas. Y dice, no, controlemos nuestros deseos, comportémonos correctamente como si todo el tiempo estuviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos. Me llama la atención que empieza con la borrachera. Ni seamos vulgares, ni ninguna clase de vicio, ninguna clase, ni busquemos peleas, ni seamos celosos. Yo creo que todo esto tiene que ver con precisamente cuando caemos en la apatía o en la falta de emoción o falta de pasión por hacer algo. Cuando una pareja matrimonial entra en la apatía,
se dejan de buscar, dejan de tener intimidad, dejan de comunicarse, dejan de tratar de arreglar los problemas, ya no hay pasión, ya no hay emoción por salir adelante. Y por eso te digo que la apatía puede aún destruir porque para todo, aún para nuestra relación con Dios, se necesita ser intencionales. De apagar la televisión, de apagar el teléfono y orar a Dios y buscarlo. Esa relación se necesita ser intencionada. Una amistad también, para que prolongue esa amistad, necesitamos ser intencionales. Y la apatía va a atacar esa intencionalidad. La apatía va a decir no tiene caso. Y de hecho, ¿cómo llega la apatía? Bueno, voy a terminar de leer. No busquemos pelea ni celos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Entonces, a veces la apatía nos hace sentir sin cobertura y es Dios quien quiere cubrirte, pero para todo lo que hacemos necesitamos buscar en nuestra relación con Dios que Dios sea el rector, el que gobierne, el Señor de nuestra vida. Muchas veces predicamos, recibe a Jesús, ten la salvación y decimos ya hizo la oración, pero no le enseñamos a la persona a que Dios sea el que dirija su vida, el que sea el Señor de su vida. Y fue en ese tiempo que yo dije, Señor, ya no tengo ni ganas de predicar. Predico porque es mi trabajo, pero no hay emoción, pues. Yo estoy viendo una cámara y ya hasta después veo si le pusieron like. Y a veces, ay, bien chidos algunos hermanitos, ¿no? Que te echan porras, ¿verdad, pastora? Ay, me gustó mucho lo que dijo hoy, pastora. Y tú dices, Y no, todo proviene del Señor, pero sabes, lo hacía ya sin ganas. Yo hasta decía, hasta yo solita me duermo. Yo decía, a ver a qué hora termina la prédica porque ya me dormí, ¿no? Entonces decíamos que ser apático es falta de emoción, motivación, entusiasmo. Es un estado de indiferencia en que el individuo no responde, diga conmigo, no responde. No responde a aspectos de la vida emocional, social, espiritual y física. Fíjate, ataca todas estas áreas y se caracteriza por hay tres características de la apatía. Ahora, muchas veces llegamos a este estado apático después de luchar mucho. No sé si has oído personas que dicen, ya me vale lo que diga mi marido, ya oré, ya ayuné, ya lo golpeé. No es cierto. Ya hice esto, ya le corté el habla, ya no tenemos intimidad y no cambia. Entonces, como hemos luchado en nuestras fuerzas, en nuestra carne, llega el momento en que ya bajamos sin más, nos rendimos, bajamos los brazos y le damos lugar a la apatía. ¿Ok? Ahora, tres características. La primera es la pereza. Vámonos a Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Dice, perezoso, el Espíritu Santo te está hablando y me está hablando, ¿verdad? Dile al de al lado, nos habla a los dos. Y dice, jovencito perezoso, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, que está difícil salir de la pereza, porque dice, ¿hasta cuándo? Y después dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Eso es lo primero. Y en el hebreo, pereza, astla, astel, atzal significa ocioso, indolente, holgazán. En el griego, katarnakao significa ser una carga, ser gravoso, un estorbo, un holgazán, necio, tonto, estúpido y tardo para pensar. Y ya unos están, no juegues, ¿cómo no invité a mi amigo y a mi amiga fulana? ¿Cómo no vino mi suegra? No es cierto. Estamos ya pensando, y eso que no dije, me estás oyendo, muy útil, como la profetisa de este tiempo, ¿verdad? No sé. Lo segundo, esa es la pereza. Entonces tenemos que quitarnos la pereza porque es característica de la apatía. Lo segundo es la indiferencia. Vámonos por favor a Santiago 4:17. Una persona indiferente es completamente neutral en todos los ámbitos, nunca quiere escoger nada,
Le pide su opinión y dice, no sé, me da lo mismo. No piensa nada al respecto, siempre está esperando que otro diga yo me comprometo. La persona indiferente no se compromete en su iglesia. La persona indiferente, si le encargas algo, te dice voy a orar o voy a ayunar, y ni ora, ni ayuna, ni hace nada. Y muchas veces critica, ¿verdad? Pero no hace nada, es indiferente y evita comprometerse en cualquier cosa. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno. Y a lo mejor el Espíritu Santo ya te está diciendo, ya ves, tienes que pedirle perdón a tu cónyuge. Y tú estás, ay, ¿por qué yo? Yo siempre le pido perdón. Que le eche tantita humildad también, ¿no? Pero es hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno, o sea, sí sabes, pero no lo haces. O sea, eres indiferente hacia aquello que sabes que debes de hacer y no lo haces, está pecando o es pecado. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sigues vivo? La tercera característica es la autocomplacencia. Autocomplacencia. Y creo que todos nosotros, los que vivimos en este tiempo y que somos padres de familia, necesitamos arrepentirnos de levantar una generación, y nuestra siguiente generación está levantando la siguiente generación como personas autocomplacientes. Lo que te dé placer, hazlo. ¿Te gusta? Hazlo. Aunque sea pecado, aunque no esté bien, aunque eso destruya tu familia, aunque eso destruya tu negocio, aunque eso destruya tu relación con tus hijos, no importa, te gusta, te da placer, hazlo. De hecho, ya sabemos, está legislando de que si una persona se cree perro, puede ir y cambiar su acta de nacimiento y decir, se presentó al perro, no al niño. ¿No? Y es más, cámbienme, porque yo me percibo como perro, y pónganme otro nombre, porque eso me da placer. Y creo que estamos viviendo precisamente en una generación donde no queremos que nuestros hijos sufran, cuando lo que tú has sufrido te ha hecho el hombre que eres hoy. Pues lo que tú has pasado, lo que el Señor ha permitido que vivas, te hace la mujer que hoy eres. Por lo tanto, si se cae tu hijo, no, yo sé que lloramos juntos con ellos, ¿verdad? Y decimos, no quisiera que el aire lo tocara. Sin embargo, necesitamos permitir que nuestros hijos aprendan a depender de Dios como Él te ha enseñado a ti a depender de Él. Amén. Muy bien, vámonos por favor a Sofonías 1:12 y dice, acontecerá en aquel tiempo, estoy en la Reina Valera 60, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y mientras yo leía esto dije, ¿cómo? Si Dios es luz, ¿cómo? ¿Para qué necesita una linterna? Si la luz es Él. Sin embargo, lo que está diciendo es que es tan importante esto que dice, yo que soy luz no necesito de luz, pero voy a escudriñar o voy a buscar, nadie se me va a escapar. Y dice, voy a escudriñar a Jerusalén, que representa el pueblo de Dios. Di conmigo, yo soy. Ok, y dice, con una linterna, y fíjate lo que dice, castigaré. Qué fuerte esta palabra. Y muchas veces los cristianos queremos presentar a un Dios complaciente, presentar a un Dios y tratamos hasta de bajar los estándares, y ya no queremos decir pecado porque se vaya a asustar la persona. Mejor decimos desacierto. Sin embargo, o ya no decimos cristianos, vamos a decir creyentes. Es más, esto ya no es una iglesia, es una organización. Pero hoy quiero decirte que Dios, al que ama, dice la palabra que Dios al que ama disciplina, y que azota al que recibe por hijo. Por lo tanto, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la vida no es fácil, no es sencilla. La mujer que me predicó me dijo, ven a Jesús y tus problemas se acaban. Pues ¿quién no llega así? Bueno, para pescar está bien, pues. Pero ya después yo quería encontrármela y decirle, déjame te cuento lo que me ha pasado, cristiana. Sin embargo, Jesús dice, en la vida vas a tener aflicción, y una cosa te pido, confía en mí. Y yo creo que de eso se trata la vida cristiana, de confiar en Dios aunque te esté yendo de la patada. Que puedas decirle, Señor, no entiendo por qué estoy viviendo esto, por qué no puedo dormir, por qué me vienen crisis de ansiedad, por qué no me alcanza el dinero, por qué cuando hablo no me doy a entender y me entienden otra cosa y me acusan de cosas que no dije. Señor, ayúdame. Sin embargo, Él dice, confía en mí,
porque yo he vencido al mundo. Y debemos de entender que la vida cristiana se trata de un cambiar constante. Dios no cambia, pero tú y yo sí debemos de cambiar. Amén. Y entonces dice aquí: y voy a castigar a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará mal ni hará bien. Ya terminé Sofonías 1:12. Vámonos ahora al Nuevo Testamento, donde Jesús habla en parábolas y habla de un hombre que toda su vida ha trabajado. Y no es que sea malo trabajar. De hecho, el apático no trabaja. Es perezoso, es indiferente y es autocomplaciente. Pero Jesús dice: este hombre ha acumulado tantas riquezas. Y ahora sí, vámonos a Lucas 12:19. Y llega el momento que este hombre dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y aquí viene la autocomplacencia. Y esto es lo que el mundo nos dice: repósate, come, bebe, regocíjate, haz lo que quieras, porque la vida es tan corta. Autocomplácete. Me explico. Y nos volvemos gente negligente. Siguiente, y dice Dios: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cuántos saben que hay algo cierto, que algún día moriremos? Y dice el Señor: este día, hoy vas a morir, y lo que has provisto, ¿de quién será? Siguiente. Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, tres cosas que van a caracterizar a la persona apática: es perezosa, es indiferente y es autocomplaciente. Lo que le da placer, solamente eso hace. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay por lo menos 5 consecuencias, y las voy a decir lo más rápido que pueda. Así es que lo primero, y lo puse como lo primero por si no me daba tiempo dar las demás, porque se me hace lo más terrible, que abandonamos a Dios. Tarde que temprano el cristiano apático deja de orar, deja de leer la palabra, deja de tener una relación correcta, una comunicación correcta con su cónyuge, con sus hijos. Se empieza a apartar. La apatía, se ha dicho, los psicólogos dicen que es el primer estado de depresión. Es el primer estado de depresión. Y creo que en la pandemia hemos visto a muchas personas, de hecho muchísimas se quitaron la vida porque dijeron: esta vida de nada sirve, no hay sueños, no hay proyectos, no hay nada, simplemente están viviendo por vivir. Y yo decía que son The Walking Dead, ¿verdad? Están muertos en vida. Y dice Isaías 64:7: no hay nadie que invoque tu nombre y se despierte para apoyarse en ti. Acuérdate que la apatía es un estado de adormecimiento. Por eso dice: no hay nadie que se despierte, por lo cual escondiste. Esto es lo más terrible, que abandonamos a Dios y Dios nos abandona a nosotros. Y dice Dios, y tú escondiste de nosotros tu rostro. Qué terrible que Dios sea el que se esconda para que no lo encontremos. Y nos dejaste, nos abandonaste, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y hay otro versículo en Ezequiel 33:31 en adelante que me aturdió cuando lo leí. Que tanto es que Dios habla de la apatía en los últimos tiempos. Dice: ellos se acercan a ti fingiendo sinceridad y se sientan delante del predicador y escuchan las palabras del predicador, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que el predicador dice. Puedes salir de aquí y decir que buena estuvo la prédica y seguir apático si tú no tomas la decisión de salir, porque estoy segura que la apatía ha atacado a algún área de tu relación con Dios, de tu relación conyugal, de tu relación con tus vecinos, con tu iglesia, con tus hijos. Y dice: escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederá, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos.
¿Sabías tú que tu voz es una voz de profeta y tu voz es una voz de trompeta para este tiempo? Y que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación que ha puesto en ti. No podemos ser apáticos hacia aquellos que se están perdiendo y que son nuestros vecinos y que son nuestros compañeros de trabajo. Lo segundo, que es la consecuencia de la apatía, es la incredulidad. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y la incredulidad es precisamente lo contrario de la fe. Una vez que la apatía ha tomado nuestra emoción y hemos dado lugar a esta depresión, entonces nuestra fe empieza a tambalear. Y a veces decimos, ¿ya para qué oro? Si oré tantos años y no pasó nada. Imagínate, si le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Mi mamá esperó 30 años para que mi papá le diera su vida a Jesús. Si a los 25, a los 29 mi mamá hubiera dicho, ya es un caso perdido, que se vaya al infierno. Total, se lo merece. Gracias a Dios que no dejó de orar por mi padre. No dejó de orar por mi hermano, que el 17 de octubre pasó a estar con el Señor por una enfermedad incurable. Lo siguiente es la falta de buen fruto. Jesús nos dijo, estas cosas yo les he hablado para que en mí lleven mucho fruto. Porque el árbol que no da buen fruto, y eso está, no lo voy a leer, pero está en Mateo 7, 17 al 20. Tú y yo tenemos dones y talentos, y la apatía lo primero que hace es truncar que pongamos por obra esos dones y talentos. Eres parte de una iglesia y como ya no te pasan a cantar, como ya no te pasan a hacer todo lo que es artes, como ya no te toman en cuenta, la apatía viene y entonces dejas de congregarte, y tú que eres parte del cuerpo de Cristo empieza a haber un faltante, porque si no vienes, el cuerpo está incompleto, porque tú eres parte de esta congregación, y si esta es tu congregación, necesitas involucrarte. La apatía no te va a dejar involucrar. Y viene la falta de fruto, pero también viene la falta de amor. Vámonos por favor a Apocalipsis 2:4. Y Dios hablándole a esta iglesia, y esto tiene que ver con nosotros también, la iglesia de los últimos tiempos, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La apatía va a enfriar o va a quitarte tu primer amor, y eso me lleva a precisamente hacer a lo siguiente, que es la tibieza. Entonces abandonamos a Dios, nos hacemos incrédulos, no damos fruto y hay falta de amor. Ya no tenemos amor por Dios. Antes orabas, venías a la iglesia, predicabas a todas las personas que te rodeaban. Algo pasó, alguien te dañó, alguien te lastimó, y has guardado en tu corazón amargura, no has perdonado. ¿Cuántas personas, sabiendo que necesitan diezmar y ofrendar? Su pastor hoy decía: el Señor promete abrir las ventanas de los cielos. Sin embargo, la apatía nos dice: ay, no importa, con que tenga que comer. Fíjese, a veces somos tan autosuficientes que hay muchas cosas para lo cual ni siquiera oramos porque nos sale bien. Entonces ya no necesito orar, ya no necesito depender de Dios. Cruzo la calle y no necesito depender de Dios. Y algo me enseñó mi tía que me crió, es que llegó un momento en su vida en que aún para subir las escaleras, cada escalón era una alabanza a Dios. Cada escalón que ella subía o bajaba, y si tenía que cruzar la calle: Señor, acompáñame, ven conmigo. Y esa es la vida cristiana. No, dice el libro de Proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios y ponlo en todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Esa es una promesa, pero Dios no va a hacerlo por ti. Hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que yo tengo que hacer. Estaba el pueblo de Israel huyendo de los egipcios, estaban saliendo de la esclavitud, y llega el momento en que de un lado está el ejército, el desierto y el mar. Y mientras Moisés desesperado les dice: no, confíen en Dios, este pueblo nunca lo volverán a ver, Dios se va a maravillar. Y en lo que él está hablando, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué estás esperando? Levanta la vara.
Él tenía que levantar la vara. Entonces Dios haría lo que a él le compete. Muchas veces decimos: ya dejé de predicar porque nadie me cree. Ya dejé de predicar porque para qué, la gente está apática, está insensible. ¿Para qué predico? Mira, usted y yo tenemos la obligación de obedecer a Dios y dejarle las consecuencias de nuestra obediencia a Él. ¿Sabe por qué dejarle las consecuencias? Porque a veces cuando obedecemos las cosas no nos salen muy bien. Y tú dices: ¿qué onda, Señor, si te obedecí? Pero hay un tiempo de espera, porque el desierto, el dolor y la aflicción purifica el alma. Y por eso, si vamos más adelante en Apocalipsis 3:15, dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere la tibieza en tu corazón. Y esas son las consecuencias de la apatía. Como conclusión, quisiera que vayamos por favor a 2 de Corintios 13:5. Mi hermano, yo no puedo hacer cosas por ti. Tú que estás escuchando esta enseñanza, y quizá el Espíritu de Dios ya está poniendo en tu mente las cosas que necesitas quitar la apatía, porque Él nunca nos va a hablar sin cosas que tengamos que cambiar. Quizá el Señor te está diciendo que perdones, o que al salir de este lugar hagas una llamada y pidas perdón, o por lo menos visites a esa persona que dañaste y que tú sabes que mientras el Señor esté causando en tu corazón arrepentimiento, hay cosas que hacer. No permitas que la apatía deje pasar una semana y de ahí un mes y de ahí años, y esa persona ya no esté y digas: nunca le fui a pedir perdón. Leí algo en un grupo de poesía de mis compañeros. Hace muchos años yo era oradora y hacíamos declamaciones y también reclamaciones. Pero dice: ¿sabes por qué hay más flores el día de la muerte? Porque es más grande ¿cómo se dice cuando alguien tiene culpa? El remordimiento que el agradecimiento. La apatía no nos permite ser agradecidos. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios 13:5: examinaos, examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La apatía te va a robar tu fe, te va a robar todo lo que pueda robarte, porque es un demonio. Y Jesús dijo que el reino de las tinieblas no está dividido contra sí mismo. O sea, la apatía se alimenta de la pereza, que es demonio, de la indiferencia, que es pecado, y de la autocomplacencia. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? No te compares con lo que está a tu lado. Mira lo que dice la palabra. Compárate con lo que es Jesús. ¿Te pareces a Él? Pues sigue adelante. Y si no te pareces a Él, cambia. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, 14 y 16, dice: y esto es palabra de Dios para ti y para mí. Despiértate. Despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia. ¿Qué es lo contrario de la apatía? Diligencia. Yo no puedo ser diligente por ti. Tú necesitas hoy ponerte las pilas. Eso es lo que dice ser diligente. Pilas. Con diligencia. Mira cómo andas. No como necios. Y yo te reto a que busques cuál es el futuro del necio. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y sabes, me voy a saltar a 2 de Timoteo 1, 6 y 7.
Hay un salmo que el rey David le dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en ellos, y guíame por el camino eterno. Yo creo que David gritaba diciéndole: Dios, he pecado contra ti. Sé que tomé la mujer de mi prójimo y después maté a ese prójimo. Ayúdame. Ya no quiero volver a esos caminos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso está en el Salmo 139, 23. ¿Sabes? Para mí fue una revelación hace unos años que alguien me enseñó: si ya no sabes qué orar, abre los salmos y ora los salmos. Y si llega el momento en que tú has caído en tal apatía que sientes que tu oración no pasa el techo, sientes que al leer la Biblia no hay pasión, no te imaginas las historias del Antiguo Testamento, no te emocionas cuando Dios te revela algo, si has caído en esa muerte espiritual que empieza con apatía, por lo menos estos 2 versículos, óralos y dile: Señor, prueba mi corazón, y si estoy caminando hacia el infierno, cámbiame, transfórmame. Ahora te voy a dar este último consejo y con esto termino. Segunda de Timoteo 1:6. Y es Pablo hablándote de miles de años atrás al 2021, en este día, para ti y para mí. Y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya está en ti. La apatía apagó el fuego, pero ese fuego no ha muerto, porque dice el Señor que no va a apagar el pábilo que humeare. Él va a hacer que ese fuego se encienda en ti. Ya está en ti. No necesitas ir a Australia, no necesitas ir a otra iglesia, no necesitas ir a los Estados Unidos. Dice la palabra que el fuego del don de Dios está ya en ti, y dice que hay algo que tú y yo tenemos que hacer: avivar el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fuerte el aplauso al Señor. Está en ti, apláudele. Dile: no tengo que ir a ningún lado, no tengo que ir a la montaña ni a lo profundo de las aguas. Está en mí, Dios lo puso. Si un día creí, ese fuego está ahí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto necesitas para avivar el fuego del don de Dios. Hemos visto cómo las mujeres que están haciendo sus quesadillas avivan el fuego, ¿verdad? ¿Qué hacen? Tienes que empezar a orar. Y cuando el enemigo te diga: ni llega al techo, mano, no estás frío, estás muerto. En ese momento tienes que decirle: Señor, te creo. Algo que hace muchos años mi esposo nos enseñó, de poner una silla enfrente de nosotros e imaginarnos orar, y que ahí está Dios sentado. Claro, Dios es el dueño del universo, no cabe ahí, pero eso ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y yo quisiera que te pongas de acuerdo conmigo, ¿sabes? Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado alcanza la misericordia de Dios. Y la apatía es un pecado que la iglesia no condena tanto como los pecados ruidosos, ¿no? Pero al fin y al cabo, la pereza, la indiferencia, la autocomplacencia son pecados
que a lo mejor nadie se atreve a decirte qué autocomplaciente eres. Pero si el Espíritu de Dios hoy te lo está diciendo, vamos a confesarle al Señor nuestro pecado y vamos a decirle que estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, a ser intencionales al buscar el favor de Dios para con nosotros. Y el favor de Dios se alcanza caminando en justicia. Y para caminar en justicia necesitas negarte a tu yo, negar a lo que tu cuerpo quiere, a lo que tu alma exige. Porque orar es un trabajo. Restaurar un matrimonio es un trabajo. Restaurar tu relación con tus hijos es trabajo. Hacer que tu negocio se levante es un trabajo. Y eso es lo primero que Dios le puso a hacer a Adán. Antes de casarlo, le dio un trabajo. Vas a labrar el huerto. Vas a ponerle nombre a los animales. Y Dios después le hizo su ayuda. Hermanos, hay jóvenes que están apáticos porque dicen: yo nunca me voy a casar. Y ayer platicaba con mi esposo que verdaderamente necesitamos ser gente que a solas estamos bien. No necesitas casarte para ser feliz. No es tu media naranja, eres entero con Dios, eres una persona entera, íntegra. Y eso te hace que entonces puedas estar en la mejor posición para bendecir la vida de otro ser humano. Vamos a confesarle a Dios nuestro pecado. Y si tú sabes que ha habido pereza en leer la palabra, en congregarte, vamos a decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido indiferente hacia las necesidades de mis hermanos. He sido indiferente hacia buscar tu rostro. He sido autocomplaciente. He buscado solo lo que a mí me gusta, no importando si eso que me gusta puede destruir mi matrimonio, puede destruir mi relación contigo, con mis hijos, con mi iglesia. Perdóname, porque tú lo ves todo. No me puedo esconder de tu presencia. ¿A dónde me escondería de tu presencia? Si voy a lo más alto de la montaña, ahí estás tú. Y si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Perdóname porque tú dices que yo soy la luz del mundo y que la luz no se esconde debajo de un cajón. Y yo me he escondido por miedo al que dirán. Cuando he podido predicar me he callado porque me da pena, porque siento que me van a rechazar. Perdóname porque sé hacer lo bueno y no lo he hecho. Perdóname porque he escuchado prédicas y no he hecho lo que tú me has mandado hacer. Perdóname porque al leer la palabra te he abandonado y he permitido que la apatía y el dolor de lo que estoy viviendo me dejen sin fuerza y ya no seguir adelante. Perdóname. Veo pasar los días y veo pasar las noches y como las cosas no cambian. He permitido que la apatía gobierne mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. Perdóname. Hoy quiero hacer lo que tu palabra dice a este joven llamado Timoteo. Hoy quiero avivar. Hoy quiero avivar ese fuego que ya está en mí. Hay una pasión que hay en mí por buscarte a ti. Hay un deseo de arreglar las cosas que mis malas decisiones destruyeron. Hoy, Señor, no quiero salir de aquí como entré. No quiero escuchar esta prédica y apagar mi dispositivo como si no hubiera oído nada.
Hoy levanto mis manos en rendición a ti y te digo: Señor, aquí estoy. Escudriña mis pensamientos, pesa mi corazón. Tienes el derecho y te doy el permiso de sacudir mi vida, porque no quiero morir hasta cumplir el propósito por el cual tú me creaste. No quiero morir y no quiero destruir lo que tengo, lo poco que tengo, por mi apatía, mi indiferencia, mi autocomplacencia y mi pereza. Hoy nos arrepentimos y confesamos este pecado como iglesia, como cuerpo, como pueblo tuyo, Señor, porque sabemos que estamos mal y que necesitamos tu ayuda. Y Padre, yo te ruego, Señor, que quites cualquier culpa que el enemigo quiera poner, cualquier condenación que el enemigo quiera lanzar contra nosotros, porque a partir de hoy, Señor, sabemos que tú nos ayudas. Y ahora dile: recibo tu perdón, Señor, y renuncio a la condena, renuncio a la culpa, renuncio a la acusación del enemigo. Y a partir de hoy, Señor, seré intencional en todo lo que tú me has dado a hacer. Así es que, varón, si eres esposo, dile: Señor, me voy a esforzar a ser el esposo que mi mujer necesita. Me voy a esforzar a ser el padre que mis hijos necesitan. Voy a trabajar duro. Si eres mujer, dile: Señor, seré la esposa que mi esposo requiere, la ayuda que él necesita. Voy a ser la madre que mis hijos necesitan. Si eres hijo o hija, dile: Señor, quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Hoy renuncio a la apatía, de que ya no me importa lo que diga mi madre o mi padre. Pero si tú vives bajo el cuidado de tus padres, hoy necesitas quitarte esa apatía. Aquellos que somos siervos de Dios, digámosle: Señor, haré todo con la pasión de saber que lo que hago hace una diferencia. Lo que predico, mi vida hace una diferencia. Y te entrego nuevamente mi vida para que la uses y me sigas cambiando y transformando a tu imagen. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dale un aplauso al que vive.